Marcela Pagano para contarnos, Marce. Claro, uno esperaba que con las modificaciones que se instrumentaron, incluso 2016-2017, se dieron cambios importantes. Ganancia fuese un impuesto que cada vez alcanzara menos personas, pero la realidad es que hoy estamos en valores récord, ¿sí? Se está más o menos en los mismos niveles que 2013 en cantidad de trabajadores que pagan ganancias. Y 2013 había sido como una disruptura en lo que era la línea histórica serial y se pensó a partir de ahí cómo se podía modificar. Piso, sí, se habían hecho algunas modificaciones, hay que decirlo, pero bueno, hay cierta alarma, ¿no? Sobre todo entre los gremios que dicen, si seguimos negociando paritarias, también hay que hablar de este tema, porque si más gente paga ganancias, quizás ese incremento salarial por paritaria se va en un impuesto. Pero estos son los números y queremos mostrarte. ¿Cómo estaba la situación en diciembre del año 2015, Silvia? Cuando asume el gobierno Mauricio Macri y justamente uno de los objetivos de la campaña era vamos a modificar el impuesto a las ganancias. En ese momento 1.200 personas, 1.200.000 personas, perdón, estaban tributando este impuesto. 1.230.000 es el número exacto. Pagaban el impuesto a las ganancias. Y ya de por sí se consideraba que era un valor alto, ¿eh? Cuando algunos analistas fiscales decían hay que compararnos con la región, decían es un número a tener en cuenta. ¿Qué pasó? Cambiamos el año 2016 y ya ahí notamos un incremento de casi el 70% del piso de los que pagan ganancias. Estamos ya hablando, para el año 2016, hablábamos de 2.040.000 personas. ¿Esto podría tener que ver con que hay más gente trabajando y más gente pagando? Bueno, ahora vamos a los motivos, porque por supuesto la formalidad es clave. Una persona que está en empleo registrado automáticamente entra dentro de la base fiscal. La base fiscal deduce si corresponde o no en función del mínimo no imponible. Pero como para tener una foto de los números, ¿qué es lo que se está analizando ahora? Que en el año de diciembre, o sea, 2017 diciembre, ya subió otra vez, subió casi un 9% más esta base. Y ahora la base con la cual se tributa ganancias alcanza a 2.207.577 personas. En 2 años. Sí, es bastante. Estamos hablando de un incremento del 79% en esta base de contribuyentes. Lo que vos decís es crucial, digo. Si hay más gente dentro de la formalidad, obviamente que más gente va a tener que tributar. Pero por otro lado también hay que decir que las paritarias ayudan. La buena noticia de una paritaria que te impulsa el salario, por otro lado generalmente te empuja a otro escalafón. Y cuando vas a otro escalafón, tributás más también. Y algunos que no pagaban empiezan a pagar. Entonces, eso es uno de los considerandos. Otro de los motivos que también esgrimen los analistas fiscales y dicen, guarda, porque el mínimo no imponible quizás es bajo. Más allá de que se haya... a quedar retrasado. Sí, más allá de que se haya actualizado, y de hecho por ley ahora se actualiza y lo conoces en diciembre, el mínimo imponible que te va a regir durante todo el año fiscal, o sea que ya sabes si vas a pagar o no ganancias y en qué escala. Algunos dicen, bueno, en función de la inflación, quien tiene, por ejemplo, una paritaria en línea con la inflación, no está ganando poder adquisitivo, pero si encima esa paritaria lo empuja a saltar de escala o de hecho lo pone dentro del corralito de los que pagan ganancias, esa persona no solo gana menos de salario real. Y hay análisis de economistas muy interesantes, por ejemplo uno de Fundación Mediterránea que hacía un ejercicio de aquellos que por ahí iban a tener una paritaria similar a la inflación, que iban a perder, si ganaban menos de 40.000 pesos, 2 puntos de salario real. Claro, hay gente que no quiere, no sé, hacer horas extras, por ejemplo, porque se las lleva el impuesto. Es así. Antes las hacían y de esa manera tenían un plus dentro del salario, podían ahorrar eso para algún tipo de objetivo. Claro. Y ahora no. Claro, porque no saltás de escala, con la última modificación, no saltás de escala cuando se computan tus horas extras, pero tus horas extras pagan ganancias. Claro. Entonces, quizás esa hora extra que haces con un esfuerzo para tener una recompensa a fin de mes no lo ves, porque se fue en el impuesto. También es cierto que lo que hay que decir es que en el primer año salta casi un 70% esta base contributiva, porque se elimina esa famosa cláusula llamada agosto 2013. ¿De qué se trataba básicamente? Era una foto lo que hacía la AFIP. Había tomado la foto de agosto del 2013 para ver a qué contribuyentes les aplicaba ganancias y cómo los movía en función de las escalas. Pero tal vez alguien que en ese momento no pagaba ganancias porque no estaba alcanzado por el mínimo no imponible, después empezaba por paritaria a subir y no pagaba porque no había entrado en agosto del 2013 en esa foto. Y por ahí, no sé, se le había duplicado su sueldo porque está en una situación de poder mayor dentro de la PESA, entonces se lo remunera mejor y sin embargo en un año tal vez duplicó su sueldo pero no estaba dentro de ganancia, no estaba alcanzado por el impuesto. Entonces al eliminarse esa ley, ¿qué pasa? Se cae y todos los trabajadores seguían sí o sí por el mínimo no imponible, no hay foto, la base contributiva alcanza a todos los empleados registrados. Eso es así.
Bueno, y después lo que tenemos para decir es que el mínimo no imponible... recién lo decíamos, lo de la paritaria. El mínimo no imponible se actualizó en diciembre y lo tenés que saber porque rige a partir de ahora un crecimiento de ese mínimo no imponible del 27,8%. Entonces ahora lo que vamos a mostrarte para que lo tengas en mente, lo tengas presente, para que veas los números de dos ejemplos que son los casos típicos, para saber si tenés o no que tributar y cuánto. El caso de los solteros. ¿Cómo quedó ese mínimo no imponible? Yo sé que suena mejor hablar de brutos, pero también me parece que la gente piensa siempre en su bolsillo y no sabe cuál es el sueldo bruto. Hoy vamos a mostrarte cuál es el mínimo no imponible que rige a partir de ahora para este periodo fiscal para aquellos solteros sin hijos. Y es de un salario de bolsillo de 29.855 pesos. Así que a tener en cuenta que si este es el salario que percibís a fin de mes, probablemente estés alcanzado si es que no tenés hijos y sos soltero. Porque las deducciones te mueven, obviamente. Esto para decirlo, después otra cosa que tenemos para decir es qué pasa con los casados y que tienen hijos. Acordate que las deducciones cambiaron y antes vos podías en las deducciones incluir un montón de familiares. Vos podías poner a tu hermano a cargo si no tenía trabajo, no importaba si tu cónyuge tenía un sueldo bueno, vos lo podías meter. No había demasiado control. Abuelos, entraban todos en las deducciones. Ahora no, ahora se controla y de hecho se multa a aquellos que ponen deducciones que no corresponden. Y la deducción con hijos corresponde únicamente si tienen hasta 18 años de edad. ¿Sí? Más de eso no. Entonces, aunque no tengan trabajo, aunque estén estudiando o lo que sea. Digo, no importa, y además estamos hablando de hijos, porque acá se ponía en este concepto también para llegar a este mínimo no imponible a los hermanos a veces, bueno. No se puede hacer más esto. La ley establece esta situación y el casado con 2 hijos podemos decir que a partir de este año entra en el corralito de los que pagan ganancias si tiene un salario de bolsillo de 39.495 pesos. Para arriba, de ahí para arriba. De ahí para arriba tributa y obviamente se va moviendo en función de la escala. Dos cosas hay que decir, las deducciones también se actualizan así como se actualiza el mínimo no imponible, estos son los mínimos no imponibles, y las escalas y las deducciones se actualizan también en función de eso porque así quedó establecido por ley. ¿Qué es lo que nos cuentan los tributaristas? Empezaron a caer más personas, más trabajadores dentro de los escalafones más altos. Y recordemos que la última ley, la modificación hacía que quienes más sueldo tienen, más pagaban, mayor alícuota, más impuesto a las ganancias. Así que guarda con los aumentos salariales, guarda con la paritaria, chequea cómo vas a quedar en esa situación porque es algo a tener en cuenta. El salario real no solo depende de la inflación, sino también de qué impuesto tenés.